La mundialmente reconocida buceadora de cuevas, Jill Heinert, estaba a punto de hacer historia, sumergiéndose en el iceberg más grande de la Tierra en la Antártida. Pero algo salió terriblemente mal, atrapándola dentro de una tumba helada. Esta es su historia real. Las cuevas se forman cuando el agua se abre paso a través de la piedra caliza con el tiempo. Esto también sucede en el hielo, incluso en los enormes bloques que flotan en nuestros océanos. Pero las cuevas de hielo y las cuevas de piedra caliza tienen diferencias clave, con desafíos propios. Jill Heinert estaba a punto de descubrir esto de primera mano. Jill se encontraba al borde del mar congelado, con el corazón acelerado. Frente a ella estaba el enorme iceberg, antiguo y extraño. Ella había venido a este remoto rincón de la Antártida con un solo propósito: ser la primera persona en explorar sus misteriosas cuevas. Tomando una profunda bocanada del aire polar fresco, Jill se armó de valor. La inmersión sería peligrosa, pero el llamado irresistible de lo desconocido la impulsaba hacia adelante. Había pasado toda una vida preparándose para este momento. Desde que era una niña y crecía en Canadá, Jill estaba fascinada por las maravillas ocultas que yacían justo fuera de la vista bajo las olas. Ahora, en la cima de su carrera como exploradora submarina, estaba a punto de hacer historia. Colocándose el traje de neopreno con destreza adquirida con la práctica, Jill revisó y volvió a revisar su equipo. Sus compañeros buzos, Wes y Paul, se prepararon a su lado con la emoción palpable. Los miró con cariño. Wes, su mentor de confianza, y Paul, su amado esposo. Juntos se enfrentarían a las heladas profundidades del iceberg. Con una última respiración para tranquilizarse, Jill salió del Zodiac y se sumergió en la oscuridad. El agua la atrapó con su agarre paralizante, robándole el aire de los pulmones. Le tomó toda su experiencia ganada con esfuerzo no entrar en pánico. Esta era la inmersión más fría de su carrera, pero debía mantener el control. A su lado, Wes y Paul se lanzaron al Mar Negro. Los observó de cerca, notando cómo luchaban contra el frío implacable. Sus trajes se inundaron en cuestión de segundos. De todas las inmersiones en su extensa e impresionante carrera, esta pondría a prueba todas al límite, y sin que ella lo supiera, conduciría al desastre. La insaciable curiosidad de Jill se despertó desde temprano. Nacida en Toronto, Canadá, su infancia estuvo llena de exploración y asombro. Los domingos por la noche, ella veía los documentales submarinos de Jacques Cousteau, completamente fascinada. Mientras otras niñas soñaban con princesas y estrellas del pop, la imaginación de Jill se dirigía a los misterios ocultos en las profundidades más oscuras del planeta. En la escuela, Jill devoraba historias de pioneros de épocas pasadas como Marco Polo, Colón y Armstrong. Su valentía para aventurarse en lo desconocido le resonaba profundamente. Anhelaba descubrir lugares ocultos, llenos de secretos, esperando ser revelados. Cuando las deslumbrantes imágenes de las misiones Apolo cautivaron al mundo, Jill quedó completamente fascinada. Rogó a sus padres que la dejaran convertirse en astronauta, pero ellos moderaron sus ambiciones con suavidad. Viajar al espacio no era una opción para las chicas canadienses en los años 60. Sin desanimarse, el espíritu curioso de Jill encontró inspiración más cerca de casa. Se unió a las guías de Canadá, donde mentoras fuertes le dieron un ejemplo de capacidad y confianza. Ellas le mostraron a Jill que las niñas también podían ser exploradoras valientes. Jill estudió comunicación visual en la Universidad de York, aprendiendo habilidades que sabía que le ayudarían a documentar las maravillas que anhelaba descubrir. Después de graduarse, Jill abrió su propia empresa de diseño gráfico y publicidad. El trabajo le daba para vivir, pero no era lo que realmente le apasionaba. Los fines de semana, Jill escapaba de la ciudad para bucear en las frías aguas del lago Hurón. Moverse por espacios silenciosos y ocultos bajo las olas saciaba su sed de exploración. Anhelaba sumergirse en la aventura submarina a tiempo completo. A los 26 años, cansada de la rutina de oficina, Jill dio el salto. Vendiendo su empresa, se mudó a las Islas Caimán para trabajar en un albergue de buceo. Allí, 1000 inmersiones brillantes consolidaron su vocación. Había encontrado su propósito. En esta nueva vida bajo las olas, Jill enfrentó nuevos desafíos. El mundo del buceo seguía dominado por hombres y los recién llegados eran escasos. A menudo era la única mujer en las expediciones, y se esperaba que demostrara su valía una y otra vez. Los buzos varones menospreciaban sus habilidades y conocimientos técnicos. Las actitudes arraigadas constantemente obstaculizaban su camino. Mientras trabajaba para obtener su certificación en buceo en cuevas, un hito fundamental, el sexismo casi descarrila sus ambiciones. Al llegar a un curso técnico avanzado, encontró que los instructores dudaban abiertamente que ella estuviera calificada para participar. Obligada a completar ejercicios de nivelación sin sentido solo para poder quedarse, Jill hervía de enojo. Más tarde, como la única mujer en una conferencia de buceo en cuevas de élite, Jill sintió intensamente la incomodidad de irrumpir en este ámbito masculino. Los instructores coqueteaban con ella y los buzos hombres cuestionaban su derecho y sus calificaciones para estar ahí. Ella soportó su escrutinio escéptico con una gracia estoica. Y cuando Jill buscó entrenamiento especializado con su modelo a seguir,
El legendario buzo de cuevas Sheik Exley, él rechazó rotundamente su solicitud. Creía que el buceo en cuevas era demasiado peligroso para las mujeres. En esos primeros días, Jill tuvo que luchar no solo contra cuevas peligrosas, sino también contra el chauvinismo casual de una hermandad cerrada. Sin desanimarse, perseveró, y para el año 2001 Jill Heinert se había consolidado como una de las mejores buzas de cuevas del mundo. Pero, hambrienta de nuevos horizontes, sus ambiciones apuntaron al fondo literal del mundo, las misteriosas cuevas de hielo de la Antártida. Con su imaginación sin límites, Jill se preguntaba si podrían existir cuevas estables bajo las enormes capas de hielo, ocultas e inexploradas. Casi nada se sabía sobre los espacios submarinos de la Antártida. Sus mares eran los más fríos y hostiles del mundo, lo suficientemente peligrosos como para matar a los desprevenidos en minutos. Solo un puñado de inmersiones científicas y militares atrevidas se habían intentado alguna vez en el continente. El buceo en cuevas allí era cosa de fantasía, demasiado extremo para considerarse. Nadie excepto Jill creía que fuera posible. Su propuesta fue rotundamente rechazada por todos los científicos a los que consultó. Investigadores polares respetados descartaron la idea temeraria de inmediato. Incluso dentro de la comunidad de buceo, sus planes se consideraban absurdos, rozando lo suicida. Simplemente no podían existir cuevas en el hielo dinámico y cambiante de la Antártida, pero Jill no se dejó desanimar. Su confianza en la idea era inquebrantable. Los icebergs antárticos no eran estáticos como las capas de hielo polares. Sometidos a feroces corrientes oceánicas, los enormes icebergs se agrietaban y giraban como montañas rusas en cámara lenta. Si el agua de deshielo en movimiento podía esculpir cuevas a través de la piedra caliza sólida durante eones, razonó Jill, seguramente también podría tallar cavidades ocultas dentro de enormes icebergs que se derriten lentamente. Era solo cuestión de encontrar el iceberg adecuado. A principios del año 2000, la oportunidad cayó en manos de Jill. El enorme iceberg BB-15 se desprendió de la plataforma de hielo de Ross, una extensión de hielo flotante más grande que Jamaica. Fue el iceberg más grande de la historia registrada. Y Jill supo de inmediato que era el destino llamándola. Esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Dentro del laberinto glaciar del BB-15 acechaba un mundo congelado que ningún ser humano había visto jamás. Si existían cuevas masivas en algún lugar de la Antártida, ahora estaba convencida de que BB-15 era el lugar. Sin embargo, sin pruebas, convencer a National Geographic de financiar una aventura tan arriesgada sería casi imposible. Sabía que necesitarían imágenes espectaculares solo para tener una oportunidad. Llamando a su amigo de confianza Wes Skiles, los dos desarrollaron un plan. Harían una apuesta audaz. Financiarían personalmente una pequeña misión de reconocimiento al iceberg solo por fe. Si su teoría resultaba cierta y capturaban imágenes impresionantes de las cuevas vírgenes de la Antártida, Nat Geo tendría que subirse al proyecto. Dejando atrás todas las comodidades de la civilización, Jill, Wes y 7 personas más viajaron hasta el extremo sur del planeta. Cuando su barco se acercó al BB-15 después de 12 agotadores días en el mar, Jill contempló la masa helada que se alzaba sobre ellos. Las lágrimas le picaban en los ojos. Todos los años de sueños y planificación habían llevado a este momento. En algún lugar bajo este gigantesco iceberg se encontraba el mundo secreto que ella había apostado todo por encontrar. Fracasar ahora no era una opción. La Zodiac navegaba junto a acantilados de hielo que se alzaban sobre ellos como montañas alpinas. Jill examinó la fachada lisa, buscando cualquier grieta o fisura que pudiera conducir a las profundidades ocultas de BB-15. Si su audaz hipótesis era incorrecta, su expedición terminaría antes de comenzar. Allí, Jill vio una grieta prometedora que se adentraba profundamente en el hielo. Con el corazón latiendo con fuerza, avanzaron en la estrecha entrada. Mientras las paredes se cerraban a su alrededor, Jill apenas podía respirar. Este era el momento de la verdad. Si aquí esperaban ser descubiertas fantásticas cuevas de hielo, esta sería su entrada. Ella le dio a Wes y a Paul una sonrisa alentadora, pero tenía el estómago hecho un nudo. El agua helada hasta los huesos podría matarlos en minutos si algo salía mal, y en este duro reino polar, la línea entre la vida y la muerte era aterradoramente delgada. Pero regresar ahora haría que su largo viaje no tuviera sentido. Intentó silenciar las dudas ensordecedoras que gritaban dentro de su cabeza. Habían llegado demasiado lejos para retroceder. Jill estaba nerviosa, no por ella, sino por Wes y su esposo Paul que la acompañaban. Aunque eran grandes buzos, era su primera inmersión bajo hielo, la más fría de todas. Este iceberg inexplorado era territorio desconocido. En lugar de atar las líneas a rocas, usarían tornillos para hielo. Tan pronto como entraron al agua, el traje de Wes se inundó por completo. Después de un minuto desastroso de grabación, todo el equipo tuvo que ayudar para subirlo de nuevo a bordo, y apenas lograron salvarle la vida. Lo llevaron rápidamente adentro para calentarlo. Fue un comienzo sombrío. Después del susto de Wes, Jill y Paul se sumergieron de nuevo. El mar la apuñaló como con 1000 dagas, obligando a que el aire saliera de sus pulmones en un jadeo violento.
El agua helada se metió en su traje con una rapidez implacable. Se sumergieron mientras la tenue luz de arriba desaparecía rápidamente. Entonces, a 40 metros bajo la superficie, el conducto se abrió hacia un mundo alienígena. El corazón de Jill dio un vuelco mientras barría el paisaje oculto con su luz. Los organismos filtradores se mecían hipnóticamente en la corriente. Gusanos árbol de Navidad se aferraban a las paredes como joyas alienígenas. Este paraíso sumergido rebosaba de vida. Jill vio un vacío enorme que se abría en el centro del iceberg. Temblando de anticipación, nadó hacia adentro. El túnel continuaba interminablemente hacia la oscuridad helada. Entonces, de repente, se abrió en una cámara enorme, cuyos techos brillaban con una luz azul etérea. El ánimo de Jill se elevó. Ahí estaba, la primera cueva de hielo de la Antártida. Era real y era magnífico. Quería gritar su emoción en el aire cristalino y atesorar este momento para siempre. Pero se contuvo, sin querer perturbar este reino prístino. Eran los primeros humanos en infiltrarse en el Sancta Sanctorum del iceberg, y estaba asombrada. Al adentrarse más, de repente, isópodos langosta araña cayeron sobre ellos desde las grietas del techo. Sacudiéndolos después de ese incómodo encuentro, continuaron avanzando por el túnel oscuro. El hielo crujía y estallaba de manera inquietante contra el fondo marino. Su dinamismo los inquietaba, a pesar de su belleza alienígena. Entonces, una vibración profunda recorrió el cuerpo de Jill. Al mirar a su alrededor, todo parecía estar bien. Continuaron explorando. Solo al regresar vieron que había ocurrido un desastre. Para horror de Jill, su estrecho paso de regreso a la superficie se había sellado, obstruido por enormes fragmentos de hielo caído. El pánico burbujeó dentro de ella, pero luchó por contenerlo. El ruido de antes fue el derrumbe de la entrada. La cueva estaba decidida a mantenerlos encerrados en sus profundidades gélidas, una tumba congelada permanente. Jill recorrió con la vista las paredes del iceberg con desesperación. Tenían que encontrar una salida. El terror solo provocaría una cascada de malas decisiones. Tenía que mantener la calma. Por suerte, Jill vio una estrecha abertura entre los trozos de hielo dentados. Uno por uno, se apretaron y patearon a través del túnel claustrofóbico. Una eternidad después, al llegar a 6 metros bajo la superficie, Jill vio a Wes y al equipo celebrando arriba. Más tarde supieron que un trozo de hielo había caído, bloqueando la cueva. La ola era tan enorme que casi volcó a la tripulación del Zodiac. Sin saber si la pareja había sobrevivido, lo único que podían hacer era mantener la esperanza en medio de la tragedia que se desarrollaba. Siempre profesional, Jill se mantuvo optimista sobre otra inmersión ese día. Ahora tenían más experiencia con los desafíos del iceberg. Seguía siendo un territorio inexplorado, pero habían logrado avanzar. Sumergiéndose de nuevo en el abrazo del iceberg, la entrada de la cueva parecía estable. Dentro, Jill notó una pequeña corriente que no había sentido antes. Poco a poco se fue fortaleciendo, y de repente aumentó con fuerza. Jill clavó la mano en el fondo marino para evitar ser arrastrada hacia adelante, girando alrededor de su punto de anclaje. El agua de deshielo que fluía a través del iceberg creaba la peligrosa corriente, que se hacía más fuerte cada minuto. Tenían que salir de inmediato antes de ser arrastrados más adentro. Pero al impulsarse hacia la salida, incluso con toda su fuerza, apenas avanzaban contra la corriente. Como quedar atrapados en una corriente de resaca, el iceberg los sujetó una vez más, sin intención de dejarlos ir. Al ver una tenue luz azul a lo lejos que indicaba otra salida, se arriesgaron y dejaron que la corriente los llevara, flotando durante lo que pareció una eternidad. Finalmente salieron a salvo, pero la calamidad siguió al triunfo. Al salir a la superficie en medio de un campo de enormes fragmentos, desde un punto de salida completamente diferente, su bote no estaba a la vista. Si no lo encontraban pronto, morirían congelados en cuestión de minutos. Mientras flotaba en el agua, Jill se sentía como una mota insignificante, un juguete del destino. Intentó controlar el castañeteo de sus dientes, pero la hipotermia avanzaba rápidamente. ¿Cuánto tiempo más podrían soportar este frío implacable? Estos trajes de flotabilidad neutra ofrecían poca protección, dándoles apenas unos minutos como máximo. Varados aquí, su destino estaría sellado. Entonces llegó la bendita salvación. Llevadas por el viento, los gritos lejanos de Wes resonaron, seguidos por el rugido del motor del Zodiac. Estaban salvados. Las manos congeladas de Jill apenas podían agarrar la escalera. Sus extremidades estaban tan entumecidas que no sentían nada más que alivio. A pesar de haber estado una vez más cerca de la muerte, decidieron hacer una última inmersión para aprovechar al máximo la oportunidad. Wes, ya recuperado y estable, insistió en capturar las cuevas con su mejor cámara. Pero de nuevo, dentro del iceberg, la fuerza de la corriente se intensificó rápidamente, casi atrapándolos. Mientras Jill los guiaba hacia afuera, Wes se quedó atrás. Cuando él gritó pidiendo ayuda para salvar su cámara, ella se enfureció. La cámara no importaba si morían. Después de luchar contra la corriente implacable, finalmente lograron salir, solo para enfrentar un nuevo desastre. La corriente de agua de deshielo los mantenía ahora inmovilizados en el fondo de la grieta, a 40 metros de profundidad.
Jill examinaba frenéticamente las paredes resbaladizas buscando algún punto de apoyo. Entonces recordó los pequeños agujeros que los peces habían hecho en el hielo. Metió sus dedos congelados en ellos, usándolos como agarres para una ascensión agonizante. Casi 3 horas después salieron. La mano de Jill estaba gris y sin vida, pero habían ganado por poco su apuesta mortal. 2 horas después de recuperarse de ese infierno, se prepararon para bucear de nuevo, una última vez. Mientras planeaban el siguiente intento, gritos repentinos resonaron desde la cubierta. Con horror, vieron cómo su mundo de cuevas se convulsionaba y se desintegraba ante sus ojos. El iceberg del tamaño de Jamaica se hundió frente a ellos, sepultado por completo en su propia tumba de agua. Si hubieran estado adentro, no habría habido escape. Al final, fueron los primeros y los últimos en ver el interior de ese imponente iceberg. Aunque casi los reclama, la atractiva pero letal Antártida les permitió pasar ilesos, pero solo por un margen muy estrecho. Afortunadamente, capturaron abundante material dentro de las cuevas, que más tarde se convirtió en el documental Ice Island. Jill superó muchos obstáculos como mujer en el buceo, y ahora es considerada una de las mejores del mundo. Su peligrosa inmersión en el iceberg sigue siendo el mayor logro en su destacada carrera. Aunque es una exploradora oceánica de renombre, al reflexionar sobre su encuentro cercano con la muerte en el hielo, ha aprendido una lección duradera. El frío solo muestra misericordia a los cautelosos. No hay segundas oportunidades para quienes olvidan esta verdad implacable. En los años posteriores a su primer viaje a BB-15, la Antártida siguió llamando a Jill para que regresara. Lideró expediciones de National Geographic para documentar las maravillas infinitas ocultas bajo el hielo. Una imagen impresionante permanecía en su mente, una forma de vida alienígena que se parecía a las Venus atrapamoscas, camuflada en las paredes cristalinas del iceberg. ¿Qué otros secretos permanecían ocultos en el abismo gélido? Quedaba toda una vida de maravillas por descubrir. El trabajo de Jill arrojó luz sobre el universo invisible de la Antártida y las amenazas que enfrentaba debido al cambio climático. Ella dio vida a la ciencia de vanguardia para audiencias de todo el mundo a través de sus libros, películas y proyectos mediáticos. Las niñas le escribían cartas inspiradas por la valiente exploradora que se sumergía en los extremos de la Tierra. Dentro de la exclusiva hermandad de buzos técnicos, Jill ahora era venerada como una pionera. Se había enfrentado cara a cara con las aguas más hostiles del mundo y salió intacta. Muchos consideraban su expedición BB-15 como el Monte Everest de las hazañas pioneras del buceo. Ella con gusto orientaba a los buzos emergentes, compartiendo la orientación que ella misma alguna vez buscó. 2 décadas después de su misión revolucionaria, BB-15 sigue siendo el único iceberg en el que se ha realizado espeleobuceo. Ese reino helado y alienígena que ella reveló ahora existe solo en la memoria y en raras grabaciones de archivo. Cuando expediciones posteriores regresaron, el iceberg había desaparecido en las profundidades gélidas, pero el legado de Jill perduró. Ella demostró que con determinación e imaginación, ningún reino en la Tierra quedaba fuera de alcance, y su trabajo inspiró a legiones de mujeres valientes a romper límites en sus propias vidas. El camino de Jill fue poco convencional, pero ella animó a las niñas a no limitar sus sueños por las restricciones de la sociedad. Mantente firme y acalla las voces externas de la duda, aconsejaba. Con pasión y perseverancia. Los reinos imposibles se abrirán cuando los necesites. Las profundidades están ahí, esperando a quienes tengan el valor suficiente para sumergirse.